Jehová de los ejércitos. Que tú te manifiestes, Señor, poderosamente en nuestras vidas. Te hemos alabado, te hemos adorado, Señor, en este tiempo hermoso, Señor, con letras muy fuertes, muy profundas. Hoy queremos, Señor, que tú nos hables al corazón, pero queremos, Señor, que esa voz que de ti venga, Señor, marque nuestras vidas, que haya una verdadera revelación de tu palabra para que haya conciencia en nosotros y genere una transformación en nuestro estilo de vida. Hemos aprendido que la revelación se da exclusivamente cuando hay transformación en nuestra vida por la palabra recibida. Hoy te pedimos que así ocurra, Señor. Toma control, Espíritu Santo, en este momento, Señor. Que todo lo que no sea puro, que todo lo que no sea digno, que todo lo que no sea honorable, todo lo que no sea honesto, Señor, todo lo que no te dé honor y alabanza, sea quitado en medio, Señor, y pueda fluir la revelación de tu palabra con poder y autoridad. Gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. Te adoramos, Señor, y te necesitamos a la vez. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome asiento, por favor. Gracias, mi querida Darina y hermanos de la alabanza. Un tiempo muy hermoso y gloria a Dios por ello, ¿sí? Tengo que ser sincero en percibir la revelación del libro de Gálatas, que nos sacude un poco por la manera como Pablo presenta esta carta con un estilo completamente diferente al que utilizó en la carta de Efesios, en la carta de Filipenses, en la carta de Colosenses. Es una carta confrontativa, ¿no?, que nos ayuda a darnos cuenta y a ver si realmente nosotros estamos en las condiciones de haber recibido la revelación de parte de Dios. Y creo que esta carta al libro de los Gálatas nos debería sacudir profundamente nuestro corazón. Ahora, a veces se piensa también que la Biblia es una orden de parte de Dios que nos hace a los cristianos no disfrutar de las cosas que la vida tiene. Si ha hecho Dios un mundo tan hermoso, ¿deberíamos nosotros disfrutar lo que existe? Claro que sí. Pero el disfrute, el gozo, la alegría, el contentamiento de la vida cristiana están definidas aquí. El mundo también tiene su propio sistema de valores para decir que disfruta, que goza, que pasa bien. Entonces, uno tiene que saber diferenciar entre los parámetros que el mundo da de lo que es alegría, gozo, esperanza y lo que la Biblia presenta. Y nosotros tenemos la opción de vivirlo en un nivel mucho más profundo, mucho más alto, dependiendo de cómo nosotros captemos lo que es la revelación. Cuando hay revelación, hay transformación. Si no hay transformación, no hay revelación. Esto es algo que debemos entender de manera muy importante. Por favor, vamos a coger las Biblias, tome su Biblia, vamos a utilizarle bastante. Yo les rogaría que le puedan señalar en los versículos para que en casita le puedan como revisar más profundamente, porque cada pensamiento que va a estar aquí va a estar impregnado con los versos de la palabra de Dios. Pero por ser un libro un poquito complejo en el sentido de que por qué Pablo cambia de estilo y se refiere a Gálatas de la siguiente manera, permítanme leer los primeros versos. Dice del capítulo 3: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre
vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la oír por la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne, por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la oír por la fe? Ya podemos ver que utiliza Pablo una expresión un poco fuerte, confrontativa. Y la pregunta realmente que debemos hacernos es ¿hay iglesias tipo Gálatas en este tiempo? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Habrá iglesias de ese tipo en este tiempo? ¿Qué diría Pablo si encuentra iglesias 2000 años después de presentar su postura en este libro de Gálatas, que se siga manteniendo esta tendencia que hubo en el tiempo de los Gálatas? Eso sería nuestra responsabilidad, de darnos cuenta si estamos o no en la misma línea que estaban Gálatas y que Pablo considera que no debe ser así. En el capítulo 1 y 2 que se predicó la semana pasada, se le ve a Pablo que habla, que presenta y dice que el evangelio que yo recibí no fueron de ninguno de los discípulos de Jesús, porque a mí se reveló directamente de parte de Jesús. Y habla que no estuvo realmente creciendo en su vida cristiana con los discípulos, sino que fue directamente a diferentes zonas en donde la gente se asombraba y decía: aquel que perseguía a la iglesia hoy está hablando a favor. Y eso se alegraban todos ellos. Pablo también en el capítulo 2 lo confronta a Pedro, el que era el representante del evangelio para los judíos, y le confronta y le dice: yo te hablo a ti, Pedro, porque no estás haciendo bien. Le vemos a ese Pablo en esa dimensión. Dada la situación propia del texto, yo he hecho un análisis de toda la historia de la salvación a través de gráficas que van ustedes a ver aquí, porque Pablo se angustiaba. Mire en el verso 9 del capítulo 1, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Él lo repite y dice: y si un ángel les predicase un evangelio distinto al que yo les prediqué, que caigan bajo maldición, que sean anatemas, que sean malditos, dice así. Tan fuerte es la expresión de Pablo. Pero yo me puse a razonar, y hermanos queridos, con todo el corazón, si es que Pablo presenta ese desafío y si se introdujo doctrinas equivocadas que tergiversaron la pureza del evangelio, ¿existe en estos tiempos opción a que haya doctrinas torcidas, equivocadas, y que Dios tenga que repetir las palabras de Pablo, sean ellos anatemas, sean ellos malditos? ¿Asusta o no esto? ¿Sí? ¿Tengo yo doctrinas en que yo pueda recibir de parte del Señor una maldición por haber introducido creencias en mi vida particular, en mi vida personal, contrarias a la revelación bíblica? Eso me debería asustar. Y me asusta, por supuesto. Por eso creo yo que el libro de Gálatas es un libro muy importante que le lleguemos a entender. Porque a lo mejor yo puedo estar en maldición sin saberlo. Un abrazo, sí, mire usted, ha crecido, ¿no? Ya tiene un lindo bebito, precioso, Dios le bendiga, ¿sí? Y es por eso que vamos a hacer un pequeño análisis de la historia, ¿sí? De la historia. Nosotros conocemos el mundo visible, ¿no? Nuestro mundo físico, nuestro mundo invisible, ángeles, y el mundo espiritual. No tenemos mucha percepción de él, al menos una buena parte del mundo cristiano. Permítanme presentar el multiuniverso de Dios. Es decir, como universos diferentes, universos distintos, que se manifiestan, que se presentan
y que nosotros debemos percibir cuándo es el uno y cuándo es el otro. Y cuando el universo de Dios interviene en nuestro universo, debemos realmente ponernos aprestos a percibir lo que nos quiere decir. Porque para que Dios del universo de Él intervenga en nuestro universo, implica que es de suma importancia lo que nos quiere decir. Partamos por una línea para ubicarnos más o menos en el horizonte, cómo captar la descripción de la Biblia a lo largo de los años. Por favor, vamos a Génesis el capítulo 1. Génesis el capítulo 1. Veamos el verso 1. Partamos de eso. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear también no está en el pasado y que ya no sucede más. Realmente en el lenguaje correcto es: Dios en el principio estuvo creando. No es creó, pasado, creando. Esa es la verdadera traducción, creando. Pero en el versículo 2, mire lo que sucede. Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense ustedes, en el principio Dios estuvo creando los cielos y la tierra, y luego en el 2, y la tierra estaba en un caos total. ¿Cómo entiende eso? ¿Cómo es que ni bien empezó a crear ya hubo caos? Más aún, en el verso 1:31, Génesis 1:31 dice: y vio Dios y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Si Dios dice que todo lo que ha hecho era bueno en gran manera, ¿cómo es que en el verso 2 aparece que había todo un caos? Vale la pena pensar un poquito, ¿verdad? Frente a eso, se puede ver que entre el verso 1 y el verso 2 hubo un colapso cósmico de rebelión en el universo invisible. Y vamos a tratar de explicar esto con el fin de entender la razón cómo fue creado el universo visible nuestro y cómo el universo de Dios intervino en el mundo visible nuestro, cómo realmente se dieron los parámetros iniciales para el desarrollo del universo visible nuestro, los parámetros iniciales para darnos cuenta cómo fue creado el universo visible nuestro, y entendamos que en ese universo visible nuestro, cómo está el submundo espiritual apareciendo y cómo realmente Pablo quería demostrar el rol de Jesucristo miles de años después de haber creado el universo visible nuestro. Eso es importante que podamos entenderlo. Examinemos un poquito al respecto. Partamos de Génesis 1:1. Resulta que en Ezequiel, el capítulo 28, por favor, si pueden ustedes revisar ahí, y el libro de Isaías, el capítulo 14, Dios utiliza un texto como metido en el universo físico nuestro. El texto de Ezequiel 28 es un texto metido en el universo visible nuestro, un texto del universo invisible de Dios. Quiero repetir esto. Ezequiel capítulo 28, dicho en otras palabras, es el universo de Dios insertado en el universo visible nuestro. Y describe Dios a través del profeta que hubo un ser especial donde dice, mire esa descripción: modelo de perfección, sabiduría y hermosura. Wow. Entonces, en el universo invisible de Dios había un ángel especial lleno de perfección, sabiduría y hermosura. Dice, estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con piedras preciosas.
Y el texto describe todas las piedras preciosas que describían la manera como era este ángel especial. El texto le describe como querubín protector, de conducta irreprochable. Y dice que eso fue ser creado. Dios le creó a este ser en esas condiciones. Pero luego dice el texto, hasta que hubo maldad en él. Eso implica que la creación de Dios en los ángeles no les hizo como robots, sino agentes morales libres. Eso implica que los ángeles tenían libre albedrío, que podían tomar decisiones, que Dios no quiso llenarse de ángeles que le adoren a Dios obligados, sino que les dio libertad de hacerlos o no. Porque dice el texto, hasta que hubo maldad en su boca, en su vida. Dice aquí, por la abundancia de su comercio te llenaste de violencia y pecaste. ¿Qué es eso por la abundancia del comercio? Si en Génesis 1:1 dice el texto que Dios hizo los cielos y la tierra, y de acuerdo con Colosenses lo hizo el Señor Jesús, recuerden ustedes, este ángel era el que comercializaba las cosas del universo de Dios al mundo físico nuestro. Le estaba trayendo, llevando cosas del universo de Dios al universo visible que lo estaba creando. Así se lo describe en ese texto. Y luego dice, por eso le expulsaste del monte de Dios, y a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría. Era sabio, pero él se vio que estaba delante del trono de Dios, dirigiendo la alabanza de parte de este ser angelical, y dijo, ¿por qué no me pueden adorar a mí todos los ángeles, agentes morales libres, incorpóreos, sin cuerpo? ¿Por qué no me pueden adorar a mí en vez de adorarle a Dios? Yo soy suficientemente bueno para ser adorado. El capítulo 14 del libro de Isaías dice que él subió al lugar más alto y quiso ser semejante al Altísimo. Entonces, cuando Dios encontró en este querubín protector maldad, dice el texto, si me ayudan por favor con las luces, si son tan amables, para que se apaguen las luces de acá, ¿sí? Todas las luces, por favor, para que pueda verse de mejor manera. Gracias. Y aquí le vemos en que fue lanzado de la presencia de Dios. ¿Qué pasó entonces? Entre el verso 1 y el verso 2 del Génesis, ¿qué sucedía entonces? Miremos ahora desde esta forma. Hubo una rebelión cósmica entre Génesis 1:1 y el Génesis 1:2. Entonces, esta rebelión cósmica se manifiesta en la presencia del mundo satánico conocido ahora, pero de una manera especial. No fue destruido Satanás, no fue eliminada esa creación, fue llevada, sacada del lugar especial del trono de Dios, donde estaba el altar de la adoración a Dios, fue llevado a un lugar, y Satanás ahí con todos sus demonios, porque la tercera parte de los ángeles se rebelaron juntamente con él, se ubicaron en un lugar especial, ¿no? En un universo especial, donde ahí Satanás dijo, como dice Chispas, no me destruyó, oye, no nos destruyó Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos deja aquí? Sin acceso al poder de Dios, sin acceso a nada. Él comercializaba toda la creación, ahora nada absolutamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede? Y estaban como en expectativa, por así decirlo. ¿Qué pasó? Entonces vemos aquí una cosa interesante. Volvamos a este punto. Esta rebelión cósmica empieza a observar. Verso 3 dice, y Dios dijo, la luz sea, y la luz se hizo. Entonces Satanás estaba un poco, como estaba en desorden, en caos, la tierra total. Viene Dios y dice, la luz, hágase la luz. Y Satanás estaba observando todo eso.
Y claro, empieza a ver cómo se desarrolla el universo visible. Toda la estructura del universo visible. En esa condición seguramente estaba en la mente de Satanás. ¿Y esto qué quiere decir? Pero se asusta más todavía Satanás cuando una vez que hace al hombre, Dios dice el texto que Dios le hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y se rasca los pelos, no sé si tenía pelos, no, pero simplemente es decir, ¿no? Se rasca los pelos Satanás y dice, ¿cómo es que le hace semejante a la imagen semejanza de Dios? Yo quise ser semejante a Dios y Dios le hace al hombre a imagen y semejanza de Él. Y se pone como preocupado, pero le ve al hombre como débil, como chiquito, corpóreo, a diferencia de él que era incorpóreo. Le ve como chiquito, le ve al hombre. Entonces se ponen en la mesa de reunión del infierno y dicen, esta es nuestra oportunidad, hagamos nuestro trabajo. Miren el hombre, imagen y semejanza de Dios, inocente, puro. Hagamos algo para hacerle caer y que se revele como nosotros nos revelamos. Y eso sucede, recuerden ustedes la historia. Se acerca Satanás a la mujer y le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y ustedes conocen la historia. Y el hombre toma la decisión de hacerle a un lado a Dios y que su propio bien y su propio mal estén bajo su control. Hasta ahora. Todos nosotros queremos tener nuestro propio control de nuestro propio bien y nuestro propio mal. ¿Sí o somos así? Queremos tener nuestro propio control. No queremos que Dios lo controle. Nosotros queremos controlarlo todo. Esto es tremendo. Y fíjese lo que pasa. Y aquí resulta algo interesante. En medio, por lo tanto, de esta situación se presenta una rebelión cósmica del mundo invisible y una rebelión del ser humano del mundo visible. Y se remata, por así decirlo, cuando Dios le dice a Adán, por haber hecho caso a tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Y tendrás que trabajar y comer con dolor toda tu vida. No te va a ser fácil la vida, en otras palabras. Tendrás que trabajar y esforzarte fuerte por haber hecho caso a tu mujer. Entonces Satanás estaba felizote, se movía las manos. Conseguimos lo que queríamos. Pero aún más se presenta esto. El hombre lo que hizo es, Satanás toma el control. Yo, dice el hombre, igual que tú, ¿no? Ya no queremos que Dios nos controle. Pero si yo no quiero que Dios me controle, tú me vas a controlar. Y le entregan la autoridad a Satanás, el hombre. Y así lo especifica en Lucas 4:6, cuando en el diálogo entre Satanás y Jesús, ¿no? El Satanás le dice a Jesús, le lleva al monte y dice, todos estos reinos me pertenecen, yo doy a quien yo quiera, te los entrego si tú me adoras. Recuerden ustedes la historia. Claramente se ve, y ese es el escenario presentado. Entonces ahora tenemos que ver en medio de ese escenario cómo se transcurrieron los tiempos, en ese escenario. Veamos los tiempos entonces. El primer tiempo que vamos nosotros a percibir, entre Adán, cuando Dios le escogió y le hizo a la imagen y semejanza de él, hasta su caída, ¿sí? De Adán, desde que se fue formado hasta su caída, la Biblia no especifica tiempo, sino que en ese tiempo, sin decir cuánto, surge la época de la inocencia. Ahí se paseaba Dios en el jardín con Adán, con Eva. Ahí estaban los pajaritos, los animalitos. Y Dios le dice a Adán, pon nombre a todos los animales que hay sobre la faz de la tierra.
¿Qué tiempo creería usted que se demoraría usted en dar nombre a todos los animales de la tierra? ¿Un día, una semana? No se sabe el tiempo que se demoraría en dar nombre a todos los animales. Por lo tanto, la época de la inocencia no tiene tiempo. Entre la creación del hombre y su caída no se define un tiempo en años, un tiempo de años. Es la época, por lo tanto, de la inocencia. ¿Qué sucedió? El momento en que Génesis 3:24, cuando Adán fue echado fuera del huerto del Edén y un ángel se le puso ahí, el momento en que el pobre Adán y la pobre Eva, vestidos con pieles de animales, salieron cogiditos de la mano, salieron del jardín, ¿verdad? En esa condición, se tiene un tiempo aproximado de 4000 años antes de Cristo. Al tiempo de Moisés, cuando Moisés en la primera vez sube al monte, recibe las tablas, baja, el pueblo de Israel se rebeló, él rompe las tablas, pero en Éxodo 34:1 Dios le da otra oportunidad para tener las nuevas tablas. Esa época se llama la época de la conciencia. ¿Cuál era la primera época? Inocencia. Inocencia. Viene después la época de la conciencia. Desde que Adán sale del paraíso hasta Moisés, es el tiempo de la conciencia. 2500 años pasan ahí. Pero algo especial pasa en ese tiempo. Y eso porque Pablo en el libro de Gálatas hace énfasis en que esto se entienda. ¿Qué sucedió entre el año 4000 al tiempo de Moisés? Surge una persona especial. En la época de la conciencia surge una persona especial. Se llama Abraham. Génesis el capítulo 12. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Bendeciré a las personas que te bendigan, maldeciré a las personas que te maldigan, y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, fíjese, de 2000 años hasta tiempo que apareció Abraham, hasta la venida de Cristo, hubo un hombre que surgió una promesa. No había la ley. Gálatas dice 430 años después de Abraham surgió la ley. Surgió la ley. Y Abraham recibe la promesa. Abraham le cree a Dios. No había todavía las tablas de la ley. Por favor, esto es importante. Recuerde que Abraham tuvo dos mujeres. Uno resultado de la promesa, Sara, y otra resultado de la debilidad de Sara y de él. Recuerden la mujer egipcia, ¿no? Y toda la descendencia de Abraham con la mujer egipcia son los árabes, que nosotros sabemos la relación que tiene con el pueblo de Israel. Pero en base a Sara fue hijo de la promesa. Entonces Dios le da a Abraham una promesa y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice de tu simiente, no dice de tus simientes. Pablo dice muy fuerte y hace énfasis en eso. No dice simientes plural, dice simiente, el cual es Jesucristo. Entonces lo que Pablo en el libro de Gálatas dice: desde que recibió Abraham la promesa de que en tu simiente, Jesucristo, se esperaba que se revele la opción de ser bendecidos por medio de esa promesa. Y eso sucedió en la época de la conciencia. Desde Adán hasta Moisés surge Abraham, el intermedio. ¿Estamos? Esa es la realidad de la historia. Muy bien, vamos un poquito más. Pero ¿qué sucede desde el año 1445, 1500 hasta Jesús? ¿Qué sucede en Jesús? En Lucas 24 del 50 al 51, Jesús es retirado, se va afuera y es llevado a los cielos. Y termina otra época. La época de la ley termina ahí. Y aquí viene la parte también muy importante. 1500 años había la ley. En Abraham, tiempo de la conciencia, la violencia era extrema.
Por eso surgió ahí la ley del talión. ¿Se acuerda cuál es la ley del talión? ¿Cuál es la ley? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? ¿Qué significaba? En ese tiempo de Abraham, si alguien me daba un golpe en la mejilla, yo le hacía picadillo. Le sacaba los brazos, las piernas y le hacía picadillo, porque me golpeó en la mejilla. Viene la ley de talión y dijo, no, esto no puede ser así. Si te diera un golpe en la mejilla, tú haz exactamente lo mismo. Ojo por ojo, diente por diente. No más de eso. Esa era la ley del talión. Entonces imagínense la situación tan crítica que venía. Y surge la ley. Viene Moisés, surge la ley. Surge los 10 mandamientos. Como ustedes saben, los 10 mandamientos. ¿Cuáles son? No, mejor no pregunto. Los 10 mandamientos: amarás al Señor tu Dios, no, con todo tu corazón, ¿verdad? Y habla de ahí de obedecer a papá y a mamá. No mates, no hurtes, no cometas adulterio. Entonces, ¿para qué fue puesta la ley? Fue puesta la ley para que el hombre se dé cuenta lo que malo que es. El libro de Levítico, todo el libro de Levítico es una exposición muy clara de lo que significaba la ley. En sus primeros capítulos del libro de Levítico se muestra ahí cómo debían ser las ofrendas para Dios, con animales puros. Si el hombre, en este caso del pueblo judío, quería buscar el perdón, tenía que hacer un proceso muy riguroso para conseguir el perdón de Dios. Si quería conseguir sanidad, tenía que hacer un proceso muy riguroso para conseguir sanidad. Se habla ahí de la adoración a Dios. El capítulo 10 del libro de Levítico habla del fuego extraño, que los hijos de Aarón se inventaron un fuego y fueron delante de Dios, y salió fuego de ahí y fueron consumidos los hijos de Aarón. Y le dice Dios a Moisés: dile a Aarón que no llore. Dile a Aarón que no haga duelo por sus hijos. Porque ese era el sistema tan complejo de la ley. Se hablaba de las relaciones sexuales lícitas y de las relaciones sexuales ilícitas en el libro de Levítico. Se hablaba de la necesidad de la unción de aceite para los sacerdotes, para los utensilios de la casa de Jehová, para cualquier lugar donde querían que haya presencia de Dios. Se ungía las casas con aceite. ¿Recuerden ustedes lo que pasó igualmente? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo ahí? Ya se fue para allá. Muy bien. Entonces, en ese tiempo eran situaciones muy complejas. Habían las leyes de los esclavos, las leyes de la violencia, las leyes humanitarias. Todo el libro de Levítico habla de todo eso. Se hablaba también de la lepra, cómo debían ser sanados, cómo debían ser protegidos, todo ese tipo de cosas. Se habla también de los animales que podían comer y de los animales que no podían comer. Era una cosa extremadamente compleja, pero era una manera de decir: esta es la ley, así ustedes, pueblo de Dios, debe proceder. Pero nosotros sabemos, ¿cumplió Israel la ley de Moisés? No cumplió la ley de Moisés. Hasta ahora. Hoy sabemos que no hay que hurtar, ¿verdad? No hay que robar. ¿Se roba? ¿Cómo es eso que me dicen que no debo robar y robo? La pregunta ¿es suficiente con saber la ley para uno decir que no va a hacer lo que dice la ley? No adulterarás, dice la ley, y todo el mundo. ¿Y adulteramos? Híjole, entonces ¿qué nos pasa? Pues, ¿verdad? Entonces Dios pone la ley para mostrarle al hombre lo pecaminoso que es, y que por su propio esfuerzo nunca podrá cumplir la ley. Y Pablo dice a los Gálatas: porque está escrito que todo aquel que no cumple toda la ley, repito, todo aquel que no cumpla toda la ley es maldito. Por lo tanto, no era cuestión de que yo sí puedo cumplir esta parte de la ley. Si yo podía cumplir una parte de la ley y otra parte de la ley no podía cumplir, ya era yo maldito. Nadie pudo cumplir la ley. Y Pablo a los Gálatas hace énfasis para darse cuenta de lo que hizo realmente la obra redentora del Señor Jesucristo. Muy bien, aquí estamos entonces un poco tratando de aclarar todo el proceso. Vamos un poquito más.
Pero algo especial sucedió, y esto es muy importante. De Moisés a Jesús, época de la ley, con todo lo que hasta aquí hemos aprendido. Pero ¿qué pasó después de que Jesús fue alzado a los cielos? Gálatas 1:4 dice: y Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del siglo malo. Este es un verso muy importante para entenderlo. En el tiempo de Jesús, Jesús decide por decisión del Padre morir en la cruz, morir por nosotros. Y eso fue posible para librarnos del siglo malo. En el tiempo de Jesús había un siglo malo, había corrupción, había alto nivel de violencia. Pregunto yo en estos momentos, ¿hay algo así? Entonces, también Jesús al morir por la cruz me permite a mí librarme del siglo malo. Por favor, hermano querido, esto es importante. ¿Qué significa? Que en este tiempo la muerte de Jesús también a mí me ayude para librarme del siglo malo. ¿Qué implica? Que en estos momentos 2017 también me libre yo del siglo malo. Pero miren ustedes lo que estaba pasando aquí. Se inicia el tiempo de la gracia con Jesús. Se inicia el tiempo de la gracia. Y aquí sucede la transición. Y aquí era un lío terrible. ¿Qué dice Pablo? Yo, fariseo de fariseos, desarrollado a los pies de Gamaliel, perseguidor de la iglesia, como ustedes bien conocen, y eso lo relata capítulo 1 y 2 del libro de Gálatas. Yo era perseguidor de la iglesia. Pero yo, siendo judío, no pecador, gentil, yo siendo judío que perseguía a la iglesia, yo me di cuenta que necesitaba ser justificado por la fe en Jesús. Dice Pablo, perseguidor de la iglesia, experto en la ley, experto en la ley. Yo, Pablo, necesité ser justificado por medio de la fe en Jesús. Yo, Pablo, tuve que pasar eso. Pablo lo especifica, porque la gente en ese entonces era judío, ya estaba, como quien dice, libre de todo problema. No. Yo, Pablo, siendo judío, perseguidor de la iglesia, tenía que ser justificado por medio de la fe en Jesucristo. Y sucede la gran transición. Entonces, imagínense el pueblo judío, el pueblo de Israel, 1500 años de la ley. Se le pegó en la piel la ley de Moisés. Los fariseos, los maestros en la ley, eran expertos en decir lo que era la ley, pero ellos no le podían cumplir. Por eso Jesús les dijo: sepulcros blanqueados. Pablo viene, se inicia el periodo de la gracia, la justificación. Pablo dice: si alguno predica otro evangelio diferente, sea maldito. Por lo tanto, para Pablo fue muy claro, porque él recibió la revelación de parte de Dios, del Señor Jesús, que fue llevado a los cielos y recibió la revelación. Si alguien predica otro tipo de evangelio, sea maldito. En otras palabras dice: no mezclen. Una cosa es el tiempo de la ley, otra cosa es el tiempo de la gracia. No se puede mezclar las dos. No se puede mezclar las dos. ¿Qué pasaba con los Gálatas? Los gentiles recibían a Jesucristo como Señor y Salvador, y los judíos que se convirtieron al Señor, entre ellos Pedro, les hacía que se circunciden. Por eso Pablo le dice: está mal lo que tú estás haciendo, porque tú comes con los gentiles y como gentil. Pero cuando vienen los gentiles a Jesucristo, tú le haces a ellos judaizar. Tú les dices que deben también cumplir la ley de Moisés. Pedro decía: ustedes también que vienen a Jesucristo tienen que cumplir la ley de Moisés. Y eso era grave para Pablo. Capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se ve a Pedro y a Cornelio. Le llama el Señor a través de sueños de un ángel que vaya a visitarle a Cornelio. Él no: ¿cómo voy a entrar yo en una casa de un gentil? Eso era contaminarse. Cuando está esperando esa reunión, le hace subir a la azotea, recuerden ustedes el texto, y le baja del cielo diferentes animales. Y le dice Dios: Pedro, coge, mata y come. Y Pedro dice: ¿Cómo vas a creer eso, Señor?
Yo no puedo comer esos animales que tú dijiste en el libro de Levítico que no debemos comer. Yo jamás he hecho eso. Yo no voy a poder comer eso. Y Dios le dice, lo que tú llamas inmundo, yo lo he bendecido, tú no tienes derecho a llamarle algo que yo he bendecido que es inmundo. Dándole a entender de que ya se cambió la legislación de la ley y entraba en periodo de la gracia. Eso es muy importante entender. Hoy también se puede ver, y esto lo voy a decir con mucho temor y temblor. Primero, las comidas. Las comidas. ¿Les gusta el jaguar locro? Pero muchos dicen, no puedo yo comer jaguar locro porque en el Antiguo Testamento dice que no podía yo comer sangre. Y es verdad, dice así el Antiguo Testamento. Pero Pablo, viendo estos problemas de transición, utiliza todo un capítulo, Romanos capítulo 14, explica de este sentido muy claramente. Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner con mi esposa y aquí. Vamos a suponer que mi esposa no le gusta el jaguar locro porque dice que no puedo yo comer algo que tiene sangre. Y yo como el jaguar locro. Entonces habría una controversia entre las dos partes, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Yo no puedo utilizar una convicción que yo tenga para hacer caer al hermano. Si fuese así, y si mi mujer es madura y yo maduro, ella no me podría decir nada a mí porque coma yo jaguar locro, ni yo porque no coma ella jaguar locro. Yo tengo que respetar la convicción. Tengo que respetar la convicción. Pero Melania debe saber muy bien que no es más espiritual que yo porque no come el jaguar locro que yo sí como. ¿Sí me explico esto? Porque capítulo 14 del libro de Romanos dice, porque el reino de los cielos no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nada tiene que ver, por lo tanto, la comida. Nada tiene que ver en ese sentido, sino que yo no debo juzgar por lo que hace uno, por lo que hace el otro. Es el concepto de la ley del amor. Sí, esto es un tema muy importante, ¿verdad? La unción de las casas. ¿Qué sucede ahora? Pastor, por favor, vaya a mi casa, porque ahí están algunos espíritus chocarreros que están haciendo medios raros ahí. Vaya, únjale con aceite en mi casa para que los demonios se vayan. En Nuevo Testamento, solo en dos partes hay la palabra unción con aceite. La unción, en Primera de Juan, que habla de la unción del santo, y en el libro de Santiago, el capítulo 5, que se habla de la unción a los enfermos. Por lo tanto, ungir con aceite las casas para que se vayan los demonios o protegerle, eso no es bíblico. No se ajusta al periodo de la gracia. Alguna vez me dijo, pastor, por favor vaya porque hay un espíritu satánico en mi casa. Yo dije, no voy. ¿Que tiene miedo? No dije. Porque usted tiene la autoridad para hacerlo. Si tiene ahí algún espíritu medio que no le deja dormir, levántase en el nombre de Jesús, mándale pateándole a Satanás. Porque Romanos me dice que Satanás está bajo mis pies por la obra redentora de Jesucristo. Por lo tanto, pregunto, ¿y usted tiene miedo a Satanás? No lo tenga miedo, hermana querida. Nota que facilito caemos. No le tenga miedo. Satanás debe tenerle pánico a usted. O yo, por favor, empiece a levantarse. ¿Sí? Empiece a levantarse. Elévese, por favor. Satanás está aquí, bajo sus pies. Por la obra de Jesús le tenemos a Satanás bajo nuestros pies. Eso es entender la justificación. ¿Comprendemos eso? Amén, ¿verdad? Hermanos queridos, los que aplauden, ojalá aparezcan algún demonito por ahí y digan oh, por favor, porque tiene que ser directo. Tiene que ser esto, hermano querido. Y ahí era el gran problema. Ahí estaba la gran crisis, la gran transición, los grandes problemas que se tenían. Por eso Pablo es fuerte, es duro en decir a los Gálatas, par de insensatos. En el capítulo 4, ¿qué sucedía?
un gentil venía a Jesucristo, muy bien, pero debes circuncidarte, le decía Pedro y los líderes religiosos de ese entonces. Pablo le dice, capítulo 4 del libro de Gálatas, ojalá si una vez se cortaran, no solamente se circuncidaran, de una vez se cortaran. Pablo dice así de fuerte. Pueden ustedes darse cuenta. Nosotros vivimos en libertad. Jesucristo nos da libertad. Y por la fe en Jesucristo tenemos al Espíritu Santo en nosotros para que a través de su poder podamos decirle no al pecado. Nosotros podemos recibir la promesa que recibió Abraham, y por Abraham y su descendencia en Jesús puedo ser yo podemos nosotros como nación ser bendecida. Eso es algo hermoso, hermanos. En la promesa de Abraham, por la simiente de Abraham, el cual es Jesús, la nación ecuatoriana puede ser bendita por la simiente de Abraham, el cual es Jesús. Pero ¿dónde está el problema? Que queremos que el Ecuador sea bendecido por la simiente y nadie evangeliza. Nadie evangeliza. Tenemos que levantarnos para evangelizar. Porque por Abraham somos nosotros benditos. Por su simiente yo alcanzo la bendición que Dios le dijo a Abraham. Esto es muy importante, hermano querido. ¿Cuál era el problema? La ley del talión antiguamente. Viene Jesús, dice, ¿qué vamos a hacer con los enemigos? ¿Recuerden ustedes? Pablo también lo menciona. Si tu enemigo tiene sed, ¿qué debemos hacerle? ¿Qué debemos hacer con los enemigos que tienen sed? ¿Dale veneno? No debemos darle veneno a nuestros enemigos, ¿no es cierto? Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Así ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. A ver, ahí les quiero ver ahorita con esto. A ver, hermanos queridos, a ver. Imagínense al frente suyo su enemigo político. Véale a su enemigo al frente suyo. ¿Y qué le dice? Y Dios le dice, háblale de mí, le dice Jesús. ¿Y usted qué le quiere? Quiere mandarle al infierno. Que se cocine en el infierno. ¿Usted quiere mandarle al infierno o no? Quiere ahorcarle. Y nosotros tenemos esa concepción equivocada. Él necesita de Jesús o no. Por favor, nuestros líderes necesitan de Jesús. No podemos perder la oportunidad si hay como hablarles de Él con amor. Eso necesitamos. No podemos hacer acepción de personas. A este que me cae mal, ¿por qué le voy a invitar para que vengan los varones? No, pero al otro que me cae bien, a él sí, como cae bien, a él sí le invito para los varones. ¿Qué tal usted? No podemos manejar eso así. La salvación no lo somos, no tenemos potestad nosotros de indicar quién es salvo, quién no es, quién merece hablarle de Jesús y quién no merece hablarle de Jesús. Todos merecen del amor de Jesús o no, hermanos. Eso era la angustia de Pablo. Pablo dice, yo estoy todavía con dolores de parto, esperando que lleguen a alcanzar a todos como es Jesús. Él estaba completamente, toda su vida pasó con dolores de parto. Imagínense toda una vida con dolor de parto. Con todo una horita, ¿no es cierto? Sí, los que son una horita ya, ¿no? Pero toda una vida con dolor de parto, por favor, pues, por favor. Pero Pablo vivió así, para que todos sean como Jesucristo es. Y nosotros ninguneamos a todo mundo. A este sí, a este no. A este sí vale el evangelio, a este no. Y eso no puede ser así. Vamos a ver lo que nos dice el texto bíblico de manera directa. Pero miren Jesús, tiempo de Jesús, a hoy. Hoy es el año 2017. Pregunto yo, miren lo que me dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Crucificado. Chispas. Yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, le vivo en la fe del Hijo de Dios,
quien yo tengo conciencia clara de que Él murió por mí. Por lo tanto, si yo ya no vivo, Cristo vive en mí, yo tengo que perdonar, hermano. Yo tengo que perdonar. Yo tengo que amar. Por favor, hermano querido, esto es terrible. Muchas veces se ve hermanos de la tercera edad, y perdón que, hermanos de edad, que viven cargados de dolor por el ayer, por el pasado. Odian a hijos, odian a familiares, cargados de dolor. Y vienen al templo y cantan coritos. No puede ser eso. Yo no puedo llenarme de odio, de resentimiento, por favor, porque estoy haciendo de menos la cruz de Cristo. ¿Comprendemos esto? No podemos hacer ningún tipo de acepción de personas. Santiago me dice, si tú ves entrar en la iglesia uno que está bien vestido, venga hermano, por favor, siéntese en la primera banca. Aquí están los mejores, los más guapos, los más chéveres. Y a los pobres dejan donde Juanito, allá, tú siéntate allá, siéntate en el suelo, no en la banca, siéntate en el suelo. ¿Qué tal? ¿Les parecería eso bien? Para nada, hermanos queridos. Porque para nosotros ya no hay diferencia, por favor. Esto es a veces también es un problema. Mira la iglesia, el pastor con sus 10 guardaespaldas, el pastor en first class cuando vuela en avión, el pastor en el edificio del hotel de 5 estrellas. Pero voy a mi casita, ¿qué le pasa? Yo soy pastor, por favor, necesito un hotel bueno de 5 estrellas y 6 está bien. ¿Comprendes? Ese es el concepto. Fíjese este problema de la división de las iglesias. Qué terrible, qué vergüenza, hermanos. Qué vergüenza que sea así. No podemos realmente llegarnos a unirnos. Pero nosotros estamos en este periodo. También de la gracia, por supuesto. ¿La iglesia ha vivido esto? Medio que no. Por eso estamos como estamos. La otra semana, si a alguien se le ocurre lanzar un misil, Corea del Norte, ¿qué cree que puede pasar si una bomba atómica estalla? No es igual que Nagasaki y Hiroshima, por favor. Las bombas nucleares que tenemos ahora son terribles. Destruirían. Chernobyl, ¿se acuerda la historia de Chernobyl? Un error, una falla, hasta ahora hay consecuencias. ¿Qué cree que puede ocurrir, hermano querido, cuando estalle una bomba atómica en cualquier lugar? Sería un desastre, una cosa terrible. Pero aunque estén galopeando los 4 jinetes del Apocalipsis, aunque haya guerras y rumores de guerra, aunque haya hambrunas y enfermedades, el que vive en Cristo Jesús dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Y mientras yo vivo en la carne, voy a proclamar las bendiciones que tiene el Señor Jesús para conmigo. No evangelizamos, no nos movilizamos. Por favor, vengan el día, hoy es domingo o lunes, el martes a las 7 de la noche, traigan gente, por favor, traigan hogares, traigan parejas, hagan ese trabajo. Esta pareja necesita a Dios, vaya, invíteles, lléveles, por favor. El día viernes hagan una cosa igual. Lleve a los varones, haga trabajo de evangelismo, haga trabajo, no se quede callado porque usted está juntamente crucificado con Cristo. Usted ya no vive, Cristo vive en usted, hermano querido. Necesitamos hacer eso. Necesitamos hacer eso. 2017. No sé. ¿Cuánto? 2017. Seguimos con Gálatas 2:20. Hoy se espera, hermano querido. Hasta cuando venga Cristo Jesús. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía. Cuando la gracia se vaya. Cuando la gracia se vaya, hermano querido, ya no haya gracia, ya no haya chance. La iglesia arrebatada y queda la terrible realidad. Cuando la iglesia se va, va a haber 2 ascensiones, por así decirlo. Cuando la iglesia asciende al cielo, el infierno asciende a la tierra. Cuando la iglesia va a ascender al cielo,
el infierno asciende a la tierra. Capítulo 9 de Apocalipsis. Saldrán espíritus. Dice así. Hermanos, por favor, mientras vivamos, hagamos nuestra obra. Y termino con esto. Cristo resuelve el problema cósmico. Y esto es importante. Le quita el poder a Satanás. Sí, la iglesia de Gálatas no puede presentarse en la iglesia del Batán. ¿Sí? Por lo tanto, todo miembro de la iglesia del Batán debe pegarle un buen puntapié donde usted se imagina al Satanás. No le tenga miedo, por favor. ¿Sí? No le tenga miedo. Cristo ya hizo la obra por usted y por mí. Cristo le liberó del miedo. Cristo le liberó del miedo. Pero esta cosa es importante. Le devuelve la cordura al ser humano. Es interesante, fíjese que en la gracia Jesús repite algunos principios del Antiguo Testamento que se mantienen. Entre ellos, la sexualidad. Entre ellos la sexualidad. Jesús dice, si tú miras con deseo a una mujer, ya pecaste con ella. Entonces, en este tiempo de la gracia se nos mide por la intención, hermano, que le escuche usted, por la intención. Y eso se va en todo. Yo le saludo a usted, mi querida damita, Dios me mira a mí la intención de cómo yo le saludo. Por favor, hay que ser respetuosos con las damas, porque Dios califica a mí la intención de cómo yo le saludo a una dama siendo varón. Y usted, dama, cómo le saluda al varón siendo mujer. La intencionalidad cuenta aquí. Esto es vivir con alegría, por supuesto, en libertad, sin nada a ocultar. Tuvimos nosotros Alma la semana pasada. Yo les decía, fíjese, mi mujer, el código de mi teléfono, es el mismo código de mi mujer. El mismo código. La clave para accesar al teléfono. Igual a los emails. ¿Por qué tiene que haber cosas escondidas? Por favor, ahí vea, ahí está el teléfono de mi mujer, el mismo código, accesa al mío. ¿Por qué tenemos que? Y entre cristianos ponen 2 claves, hiperclaves, superclaves, todo para evitar que se conozca la mujer las claves. El mundo escondido. El mundo escondido. Puede imaginarse que un creyente tenga secretos con su esposa y no le dé sus claves. Puede imaginarse, eso es una aberración. Tarea de insensatos, diría Pablo en los tiempos actuales. Insensatos, habiendo nacido en el Espíritu, están siguiendo en la carne. Tarea de insensatos, eso dijera. Imagínese usted, no puede haber eso, hermano querido. Tiene que haber transparencia. Devuelve la cordura al ser humano. Restaura el cosmos. Restaura el cosmos. El ser humano puede vivir en libertad para no estar ocultándose. Cuán importante es que haya libertad entre esposo y esposa. No surge siempre la sospecha. ¿Qué estará haciendo este sinvergüenza? ¿No? La sospecha. Imagínense qué terrible vivir bajo. A ver, póngase a pensar qué libertad hay en vivir en sospecha. ¿Qué libertad hay de vivir en sospecha? Es la angustia. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Es una terrible vida, sí. No, Dios no nos dio ese tipo de vida. La única salida es la salvación por medio de la fe en Jesucristo, no por obras de la ley. Hermano querido, déjeme decir esto con todo mi corazón. Yo no puedo ser bien agradable a un grupo determinado y hostil a otro grupo. No puedo. Preferible ser hostil con los dos, pero no agradable con el uno y hostil con el otro. Eso no puede ser, por favor. No puede ser. Dios me dio la salvación por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley, no por lo que yo haga.
Bill Gates es supermillonario. Si él iría y diría, voy a dar todos los, no sé cuántos millones, 1.000 millones de dólares tenga, y voy a irme a África y voy a dar toda mi fortuna para que haya alimentos, para que haya agua potable, para que haya medicinas, haya hospitales en todo el África. Y terminó, se quedó con $1 en el bolsillo y ahí le cogió la muerte. Va donde el cielo, todo. ¿Quién eres tú? Bill Gates. ¿Pero quién es Bill Gates? No tengo registrado aquí. No te conozco, vete de aquí, fuera. Porque nadie será justificado por las obras de la ley. Nadie, hermano querido. Nadie será justificado. Pero sí debo hacer obras. Esto es otra cosa importante. Pero diseñado por Cristo para hacer obras de Dios y que los preparó de antemano para que yo camine en ellas. Bill Gates, supongamos, se convierte a Jesucristo. Y se da cuenta que ¿qué hace con toda esa fortuna? Recibe a Jesucristo con su corazón, recibe de Dios lo que debe hacer. Y eso cambia la realidad. Yo tengo que hacer las cosas, una vez que reciba a Jesucristo, tengo que hacer las cosas que Él me mandó a hacer, hermano querido. Déjeme decirle de esta manera más sencilla. La vida cristiana no es vida de angustia, aunque a veces puede producirse angustia y preocupación, sí. Pero es de libertad, hermano querido. Es de disfrutar de las cosas hermosas que la vida tiene. Y hay cosas chiquitas. Yo abro un paréntesis nada más aquí, mi hermano querido, para mi vida. En el año 80, yo escuchaba por la radio que viene Alberto Motesi, el pastor que estuvo aquí. Y fue al Coliseo Alianza. Yo le llevé a mi hija de 4 años. Yo parado ahí con mi hija parada, y empieza a hablar el pastor Alberto Motesi y se dirige a mí, al menos a mí me parecía que dije, aquí te quiero decir a ti. Y me decía unas cosas, yo me di cuenta el pecado que yo era. Yo era el pecado personificado. Me llegó una angustia, yo lloraba y le bañaba la cara a mi hija, su rostro. Y ella me decía, ¿qué pasa, papá? Y yo lloraba porque me di cuenta lo pecador que yo era. Y vine acá a la iglesia, al Batán, después de esa semana de campaña. Y aquí Él me ha tenido hasta que ustedes me ven aquí. Y el día viernes, que el pastor Alberto Motesi fue a la Asamblea Nacional, ¿no? Un hermano me dice, vengan, saluden, ¿no? Yo le saludo nervioso porque él, ¿qué va a saber de mí? No, imagínense tantos años, en el año 80, en el milenio anterior, ¿no? Porque así estamos, ¿sí o no? En el milenio anterior. Entonces me dice, siéntate, siéntate, y me hace sentar y le digo, no, mire, esto pasó. Y él muy atento, ¿no? Y le querían llevar a fotos, vengan acá a las fotos, a las fotos. Él dice, no, déjenme conversar con él. Híjole, me sentí yo un poco especial. ¿Y sabe qué me dice? Después de haberle conversado, ¿no? Me dice, oye, ¿puedes orar por mí? Yo me chorrié. ¿Cómo? Yo le cogí de su carita, ¿no? Él estaba enfermo. Yo le digo, así como mi mujer me sabe decir, ¿no? La enfermedad entra nomás. No pide permiso. Entra a las casas de la gente muy creyente, entra a las casas de los no creyentes, entra a los ricos, entra a los pobres, entra a todos. Yo le decía, pastor, cuídese. La enfermedad no ve nada, entra sin permiso. Yo le abracé. El Señor me permitió orar por él, por aquel hombre que Dios utilizó en el año 80 en mi conversión. ¿Qué les parece a ustedes? Para mí fue importante. Puede ser para otros tontería, pero para mí fue muy importante que Dios me haya permitido tener un tiempo así, ¿verdad? Debemos nosotros entender que yo debo caminar en las obras que Él dice. Y eso pasó. Yo dejé la ingeniería, dejé la física, dejé la matemática, dejé todo lo que yo era antes para dedicarme a lo que el Señor hoy me tiene. Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Este es un siglo malo. El hombre no es justificado por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Y rápidamente esto.
El Espíritu se recibe por la fe, Gálatas 3:2. El Espíritu se recibe por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Cristo me redimió. Esto es lo más impactante para mi vida. Pablo dice: todo el que no cumple la ley es maldito. Todo el que no cumple la ley es maldito. Porque es maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús fue santo y se hizo maldito por mí. Por favor, nunca cometió pecado Jesús. Y Él tomó la decisión de hacerse maldito por mí, por usted. Él se hizo maldición por usted y por mí. ¿Puede usted imaginarse lo que es eso? El santo, el Señor Jesús, sin ninguna falta, se hizo maldito por usted y por mí. Eso le da grandeza al Señor Jesús. Y una razón de mi fe. Y una razón de mi fe, hermano querido. La ley fue creada por ser nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por medio de la fe. Nadie puede cumplir la ley sin Cristo. Nadie puede cumplir la ley. Pero en Cristo Jesús, por el Espíritu que Él me da, a través de la fe en Él, yo supero la ley. Puedo decir: no voy a matar, no voy a tener infidelidad matrimonial, no voy a robar. Por la fe en Jesús, porque por esa fe el Espíritu está en mí. Y le puedo decir esto. Pero yo por sí solo no puedo realmente cumplir la ley, hermano querido. No lo puedo hacer. Y termino con esto, hermano, que es lo más hermoso. A ver, iglesia amada, por favor. Esto es, por favor, el Espíritu Santo, ¿no? Yo pido al Espíritu Santo que me permita utilizar estos segunditos para explicar este verso. Dice el texto: no hay judío, no hay griego. Eso implica que, en otras palabras, no hay gente rica, no hay gente pobre, no hay esclavo, no hay libre, no hay educado, no hay sin educación, no hay blanco, no hay negro, ¿no? Por favor, no hay estito que se quiere meter con mi hijo o con mi hija, ¿no? No hay nada de eso. No hay nada de eso. Todos somos uno en Cristo. Entonces, esta concepción de la igualdad, que es un poco diferente a la equidad, es verdad. Pero yo debo verle a la gente sin diferencia alguna. Yo debo unirme a esa persona para llevarle a Cristo sin importar quién sea. Sin importar quién sea, hermano. Pablo termina diciendo en Gálatas 3:28, eso deben entender, que no hay diferencias, que debemos proclamar el Evangelio indistintamente, que todos merecen la opción de tener la libertad en Jesucristo, hermano querido. Todos debemos unirnos. No hay gente que me caiga mal por amor a Dios. Esto es terrible, porque si mantenemos ese pensamiento, hay gente que me cae mal. Entonces, ¿a dónde vamos a ir, por favor? ¿Dónde vamos a ir? Eso nos va a dañar nuestra fe, va a dañar completamente nuestra fe. Pero esto es una decisión que usted le debe tomar. No depende de los otros, depende exclusivamente de usted, de que usted acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, porque a través de Él no hay judío, no hay griego, no hay esclavo libre, no hay varón ni mujer. Eso es lo más hermoso. Yo les voy a pedir que nos pongamos de pie para cantar una canción, solo de Jesús la sangre. Sí, y después para orar. Y terminamos así. Solo de Jesús la sangre, precioso manantial que limpia todo mal. Solo de Jesús la sangre, por favor. Solo Jesús, solo gracia, solo fe.
solo de Jesús. Cantemos esta canción, luego oramos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, Precioso raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Señor, no hay otro manantial. Sangre preciosa de Jesús que limpia todo mal. Limpiaste mi pecado con tu sangre carmesí. Te hiciste maldito por mí. Siendo inocente y puro, fuiste a la cruz a morir en mi lugar. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Señor, permíteme entender que si yo soy justificado por creer en ti, como indica el capítulo 3 de Gálatas, el justo por la fe vivirá. Entonces quiero vivir así, Señor. Tú eres todo suficiente. Tetelestai, todo está consumado, todo está hecho. Ya no hay nada que hacer. Nadie puede hacer más de lo que tú has hecho, Jesús. Nadie puede hacer más de lo que tú has hecho, Jesús. Peor yo. Pero por lo que tú hiciste, Señor, somos salvos. Yo te pido que en esta mañana tú permitas, Señor, que tu sangre tenga poder para limpiar todo pecado. Quítanos todo pecado de hacer acepción de personas, de criticar, Señor. Quítanos, Señor. Tú dices en tu palabra que de una misma fuente no puede salir agua dulce o agua salada. Señor, en el nombre de Jesús, permíteme amar a mi enemigo y buscar que ese enemigo que me hizo tanto daño se convierta a ti. Permíteme amar como tú me amaste, Jesús. Permítenos llevarnos como iglesia el uno al otro, respetándonos, aceptándonos nuestras diferencias, sin criticar, sin decir nada en contra, aceptando, intercediendo, orando
para que la gracia se manifieste con poder y autoridad. Ayúdanos, Señor. No queremos que seamos como una iglesia de Gálatas, que Pablo tuvo que decir: oh insensatos. Tú nos permitiste, oh Jesús, iniciar en el Espíritu. Ayúdanos a mantenernos en el Espíritu. Ayúdanos a mantenernos en el Espíritu. Y en el Espíritu hay gozo. No es cuestión, como tú dices, del reino de los cielos. No es cuestión de bebida o de comida, sino de justicia. De justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. De justicia. De justicia, Señor. De justicia. Justicia que viene de ti. El gozo que viene de ti. La paz que viene de ti. Danos, Señor, la opción de que en esta semana de ayuno y oración, el martes podamos traer parejas, el viernes, que es especial, traer la familia entera, y el sábado a los varones, Señor. Ayúdanos a traer a los varones amigos, compañeros que necesitan de ti. A mi enemigo posiblemente, que yo me acerque y diga: ven, te invito a un café, a una conferencia, porque los varones se están desmoronando y queremos levantarles. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos en esta semana. Toma control, Espíritu Santo. Toma control, Señor. Y Padre, quiero pedirte de manera especial por el día de mañana, 1 de mayo. Dios, en el nombre de Jesús, no permitas que haya violencia el día de mañana. Padre, en verdad ayúdanos algún día a demostrar, y esta iglesia lo puede hacer, cuando realmente mostremos la teología del trabajo, no como celebra la gente el día del trabajo, sino la teología del trabajo, Señor. Haz que se restaure este país amado, que podamos entendernos como familia, ayudarnos, respetarnos, pero no permitas que mañana, Señor, haya ningún problema de violencia. Cubre esta nación, Señor. Cubre este país en el nombre de Jesús, y permítenos a nosotros ser portadores, Señor, de la obra más maravillosa de extender el Evangelio y de cumplir nuestro rol profético. Bendice a la nación, Señor, el día de mañana, 1 de mayo. Gracias de todo corazón, en el nombre de Jesús.